Hola, buen día, ¿me escuchan? Buen día, profe. Sí, Bueno, fenómeno, esperamos 2 o 3 minutos y empezamos. profe, Sí, estoy acá. eh, un, un consejo Sí, eh, para reforzar el electrocardiograma, aparte de sentarme a estudiar muchas horas. ¿Qué me conviene hacer? ¿Volver a mirar las clases o practicar tipo dibujando así los electros? yo creo que tiene que estudiar electro de un libro de electro, Sí. que en la biblioteca tiene a disposición suya varios, puede ver ahí cuál a usted le gusta más. Hay algunos que tienen ejercicios a completar, otros son más teóricos. Y Ujú. después ver electros. Ver electros, usted agarra el Google Imágenes y usted pone AMI Sí, anterior wall. AMI es infarto, ¿no? AMI anterior sí, wall. Y aparecen 200 infartos de la cara anterior. O pone AB block, tercer grado, primer grado, segundo grado. Y aparecen miles de electros para ver. sí. Entonces yo lo que le diría es primero estudiarlo y después ver los electros. Hacer una cosa de ver y ver y ver y ver y ver. Si usted ve 30, 40, 50 electros de cada cosa, ya se lo graba en su mente cómo es la imagen. No es tan difícil. Profe, ¿qué libro nos recomienda de la biblioteca de la Fundación? Yo les dije que si tenían que comprar un libro, pueden usar el Belis. Sí. No sé si el Belis está en la biblioteca, eh, pero sé que en la biblioteca hay varios libros de electro, porque yo los consulté y los vi, o sea que hay varios libros. No me acuerdo ahora si específicamente el Belis está. Bueno, perfecto. Gracias, profe. Acá dice un alumno que sí, que está el del bolsillo y el grande, dice. Bueno, gracias. Bueno, vamos a ir empezando. Tenemos un tema lindo en esta primera clase, por lo menos es un tema que a mí me gusta, que es el tema de las cefaleas crónicas. Ustedes que son jóvenes y que están buscando especialidad médica,
a la cual dedicarse, sepan que ya hay cefalólogos. Los cefalólogos son neurólogos especializados en cefalea, que solamente ven pacientes con cefaleas. Eso se justifica porque más o menos el 30% de la población tiene cefaleas crónicas. ¿Qué tiene que hacer usted cuando recibe un paciente y el paciente le dice que tiene una cefalea crónica? Cefalea crónica es que tengo episodios reiterados de cefalea, todos más o menos con las mismas características. Bueno, siempre primero hay que descartar que el paciente no tenga algún problema visual. Hay muchas patologías visuales. Por ejemplo, si el paciente, hay gente que es miope y no quiere usar anteojos, yo no entiendo, ¿viste? Va por la vida haciendo esfuerzo con los ojos para ver porque no ve un pomo y no quiere usar anteojos. Ese forceamiento de la visión todo el tiempo termina provocando cefalea. También las uveitis y los glaucomas pueden producir cefaleas. Entonces, es de buena práctica mandarlo al oftalmólogo que le haga una evaluación oftálmica como para descartar que la causa de la cefalea no sea oftálmica. Después están las causas otorrinolaringológicas, fundamentalmente dadas por patología de los oídos, otitis o sinusitis, patología de los senos paranasales, por lo cual es buena práctica también mandarlo al otorrino para descartar que no tenga patología en esas áreas. Hay que tener en cuenta la patología odontológica. A veces el paciente tiene un proceso infeccioso en alguna muela y ese proceso infeccioso le puede dar cefalea o dolor facial. Si es necesario, mandarlo al odontólogo como para descartar que no haya alguna causa odontológica. El bruxismo, que es el rechinar de dientes, sobre todo durante la noche, puede producir lesión de la articulación mandibular y esa lesión puede producir cefaleas. Siempre que usted evalúe un paciente con cefaleas, lo ideal es pedir una resonancia magnética de cráneo y macizo facial y pedir una serología para HIV, porque el HIV tiene varias enfermedades que pueden cursar con cefalea, por ejemplo la toxoplasmosis cerebral, por ejemplo el criptococo. Entonces es conveniente siempre pedir una serología de HIV y pedir una resonancia. Hecha esta introducción, nos vamos a meter con las tres cefaleas crónicas más comunes. La primera de ellas es la jaqueca o migraña. La jaqueca o migraña afecta más o menos a un 15% de la población, o sea que es una enfermedad muy frecuente. Es más común en pacientes de sexo femenino. 70% de los casos de migraña son en mujeres. Son muy comunes las migrañas en los pacientes bipolares. Los ataques migrañosos suelen comenzar en la adolescencia. Puede haber casos infantiles de migraña. Y es muy raro que la migraña aparezca después de los 40 años. Muchos de los pacientes que tienen migraña, cuando eran chicos, tenían cinetosis. Cinetosis son esos chicos que cuando van en colectivos o en autos, el movimiento del auto o del colectivo le provoca náuseas y vómitos. Es muy común que esos chicos después sean jaquecosos.
No es la cefalea crónica más prevalente, vamos a ver que la más prevalente es la cefalea tensional. Esta migraña tiene algunas características interesantes. Es una cefalea, siempre se ubica periocular, o sea, alrededor de un ojo. En general, siempre del mismo lado. A veces puede haber un cambio de lado, pero es raro. En general, siempre es del mismo lado. Eh, es episódica, episódica quiere decir que es reiterada. Hay pacientes que tienen 2 migrañas por mes, 3, pero cuidado porque hay pacientes que pueden tener 3, 4 por semana. Y es ahí donde la migraña se puede tornar un problema grave y un problema invalidante. Es una cefalea pulsátil. El paciente dice me late la zona alrededor del ojo. Es muy intensa y se asocia a náuseas, vómitos. Y esto es muy importante porque a veces el paciente no le da jerarquía a la cefalea, pero le da jerarquía a los vómitos. Entonces va el gastroenterólogo. Y el gastroenterólogo empieza a hacer la endoscopía pensando que tiene una gastritis, que tiene una úlcera. Y hay que hacerle una sola pregunta. La pregunta es, cuando usted tiene vómitos, ¿en ese momento a usted le duele la cabeza? Con esa pregunta he diagnosticado más de una jaqueca que venía a ver al gastroenterólogo en vez de ir a ver al neurólogo. Más raro que tengan diarrea. A veces tienen diarrea en los episodios. Una cosa muy típica es que el paciente que tiene un ataque de migraña se quiere acostar a oscuras, tapado, no quiere ver ninguna luz ni ningún sonido. Eso se llama fotofobia y fonofobia. Y eso la torna muy invalidante, porque si vos tenés una migraña 3 veces, 4 veces por semana, pero cada vez que te agarra la migraña te tenés que tirar en la cama, taparte, estar oscura, no escuchar ruido, no escuchar sonido, no ver nada, y es una invalidez importante. En el 30% de los casos, la migraña está precedida por lo que se llama un aura. El aura más común es que si el paciente cierra los ojos, ve como estrellitas, esos estrellitas que ve de color así medio amarillento, se conocen con el nombre de escotomas centelleantes. Ese es el aura más común, que aparece, el aura aparece unos minutos antes de que aparezca la jaqueca. Puede ser media hora antes, 15 minutos antes. A veces hay auras motoras. Por ejemplo, el paciente puede sentir que tiene menos fuerza en una parte del cuerpo. También puede haber auras psicológicas o psíquicas, donde el paciente tiene como una sensación de extrañeza. Yo soy un migrañoso, mi mamá tenía migrañas. La enfermedad tiene un componente hereditario. Yo nunca tuve escotomas centelleantes que me dé cuenta así de los escotomas. Pero una vez tuve un episodio de disminución de fuerza del lado derecho que pensé que estaba haciendo una ACV. Y muy frecuentemente tengo migraña psíquica. De golpe me encuentro con que estoy con un estado extraño, que no hago nada, me quedo como sentado en un lugar, o empiezo a vagabundear de un lugar para otro sin hacer nada. Un estado que me dura así como 20 minutos y a los 20 minutos me aparece la migraña y digo, ah, claro, era por esto. ¿Mm? ¿Cuánto dura la migraña? Puede durar de 4 a 72 horas. Es raro que dure tantas horas. Cuando dura muchas horas se habla de estatus migrañoso. ¿Mm? Bueno, hay factores precipitantes de la migraña. Por ejemplo, el estrés, el cansancio,
la disminución de la presión atmosférica, o sea, los momentos previos a las tormentas, poco sueño, el estar mucho estimulado con pantallas lumínicas, algunos alimentos, por ejemplo la cebolla, a mí me trae dolor de cabeza, el chocolate, algunas alergias también pueden desencadenar ataques migrañosos. La migraña se produce porque el dolor corresponde a la vasodilatación de los grandes vasos del cráneo y de la dura madre, que son vasos que están inervados por el trigémino. Y el mediador final de la crisis migrañosa es un péptido llamado péptido similcalcitonina, que es producido por las neuronas trigeminales. Esta sustancia produce vasodilatación y produce edema de causa neurógena en la dura madre, y eso es lo que termina provocando el dolor. La migraña es acompaña muchas veces al momento menstrual, aparentemente porque la disminución de los estrógenos gatillaría ciertas alteraciones parecidas al ataque migrañoso. Se ha postulado que los pacientes migrañosos podrían tener cierta alteración de los canales del calcio de las neuronas, porque se vio que usando una droga que se llama flunaricina, que es una droga que es un bloqueante cálcico, se previenen los ataques migrañosos, y también usando bloqueantes cálcicos bradicardizantes se previenen los ataques migrañosos. Algunos han relacionado los ataques migrañosos con bajos niveles de magnesio, y de hecho se ha visto que si usted lo suplementa con magnesio, puede haber una leve mejoría de los ataques migrañosos. Bueno, esos serían los factores, yo diría, más importantes para señalar. Hay algunas formas especiales de migraña. Se habla de la migraña complicada cuando presenta un foco neurológico, por ejemplo, una hemiparesia. En general son accidentes isquémicos transitorios. Es raro que tengan un ataque isquémico consolidado. Se ha hablado de infarto migrañoso cuando realmente hay una lesión neurológica con una lesión isquémica consolidada. No es muy común de ver. Se ha descrito una migraña hemipléjica familiar. Son pacientes que tienen familias donde se asocia la migraña con hemiplejía. Se ha descrito una migraña basilar. La migraña basilar tiene síntomas como vértigo, diplopía, acúfenos, hipoacusia, disartria, puede tener ataxia por compromiso cerebeloso. Es más común en mujeres y en niños. Se ha descrito una migraña retiniana con muchos escotomas y aún algunos casos con ceguera que puede durar hasta 1 hora. Y se ha descrito una migraña oftalmopléjica con parálisis de los músculos inervados por los pares oculomotores. Tenemos que diferenciar cómo se trata la migraña aguda de cómo se hace la profilaxis de la migraña para aquellos pacientes que tienen ataques muy frecuentes.
Les hago hincapié en esto porque se los voy a preguntar en el examen. Les voy a preguntar cómo trata una migraña aguda. Les voy a preguntar cómo hace la profilaxis para que un tipo con migraña frecuente no sea migrañoso, controlar sus episodios. Y van a ver que es totalmente diferente, las drogas que se usan son totalmente distintas. ¿Cómo se trata la migraña aguda? Bueno, se trata con una droga que se llama ergotamina. En general, la ergotamina en el mercado farmacéutico no viene sola, viene asociada a cafeína. ¿Por qué viene asociada a cafeína? Porque durante el ataque migrañoso el paciente tiene hipoventilación y se cree que es esa hipoventilación uno de los gatillos para los cuales aparezca el ataque migrañoso. Y la cafeína es un estimulante del sistema nervioso que produce hiperventilación. Por supuesto, le hace bien a un migrañoso en el ataque tomar café. El café tiene cafeína. La ergotamina muchas veces está en el comercio asociada a cafeína y a dipirona, ese es el llamado migral. Hay que tratar de no usar el migral porque hay gente que es alérgica a la dipirona. Entonces, salvo que usted sepa que ya lo viene tomando y que lo toleró bien, mejor no usar ergotamina con dipirona. Hay también ergotamina con ibuprofeno. Bueno, se puede usar ergotamina, cafeína con ibuprofeno. Cuanto antes le dé la medicación, mejor. O sea, si el paciente toma la medicación durante el aura, mucho mejor. Cuanto más precozmente usted le dé la medicación, mejor. Se le da un comprimido cuando comienza el cuadro y se puede dar un segundo comprimido. La ergotamina actúa en los receptores de la serotonina 5-HT1B y 5H1D, 1B y 1D. Es una droga que induce vasoconstricción y evita la aparición del edema de causa neurógena. Además, la cafeína mejora la absorción de la ergotamina. En algunos países hay dihidroergotamina para uso intravenoso. Acá no hay. En algunos países también hay supositorios rectales de ergotamina que se usan cuando el paciente tiene vómitos. También a veces hay ergotamina sublingual, también para dársela a esos pacientes que tienen vómitos. Acá en la Argentina, hasta donde yo sé, creo que no hay solo oral. La ergotamina, como produce vasoconstricción, puede aumentar la presión y es una droga que puede producir vasoconstricción de las coronarias, entonces puede producir angor, así que está contraindicada en todo paciente con antecedentes de infarto, de angor o de cardiopatía isquémica. Hay que tener cuidado porque hay muchos pacientes que tienen migrañas frecuentes y abusan de la ergotamina. Son capaces de tomarse 10 comprimidos por semana. Cuando usted toma más de 10 miligramos por semana de ergotamina, por el efecto vasoconstrictor, se puede producir lo que se llama ergotismo. El ergotismo es que se le necrosan los dedos. Hace una vasoconstricción de las arterias digitales y se le necrosa la punta de los dedos. Esos son los cuidados que hay que tener con la ergotamina. Cuando usted usa ergotamina muy frecuentemente, más de 5 veces por mes,
la propia ergotamina puede producir cefalea. Entonces eso es una especie de, se genera como una especie de ciclo pernicioso, donde me duele la cabeza, tomo ergotamina, pero como tomo mucha ergotamina, me duele la cabeza. Ah, mira, acá me ponen que hay supositorios de migraña. Bueno, son útiles sobre todo si el paciente tiene vómito, entonces no le puede dar por boca, le puede dar un supositorio. Eh, Puede dar también cierta sensación de adormecimiento en las manos y en los pies. No se debe usar ergotamina en embarazadas y en insuficientes hepáticos y renales. Como opción, en vez de darle ergotamina, o sea, no le puede dar las dos cosas juntas. O le da ergotamina o le da triptanes. Los triptanes aparecieron en el mercado más o menos en el año 90, por ahí, 90, 2000. Actúan en los receptores serotoninérgicos 1B y 1D, o sea, actúa igual que la ergotamina. Produce vasoconstricción, inhiben la liberación del péptido similcalcitonina, tienen un efecto adverso que es la llamada sensación inducida por triptanes, que es una sensación opresiva del tórax y del cuello, que se cree que es como un angor producida por vasoconstricción coronaria. Por supuesto, no se puede usar en pacientes con angina de pecho o cardiopatía isquémica. No se pueden usar junto con antidepresivos del tipo de los IMAO y tampoco con inhibidores de la recaptación de la serotonina como la fluoxetina o la sertralina o la paroxetina. Si usted le dio ergotamina y quiere darle triptanes, tiene que dejar pasar más de 24 horas. El primero que salió al mercado fue el sumatriptan, en comprimidos de 50 miligramos, y también viene en ampollas para aplicación subcutánea de 6 miligramos. En Estados Unidos hay también spray nasal y hay supositorios. La droga es muy útil, pero el problema que tiene es que tarda más que la ergotamina. Tarda 1 a 2 horas en sacarle el ataque de migraña. Usted me dirá, bueno, doctor, son 2 horas. Sí, te quiero ver a vos con 2 horas de migraña. Cuando te agarra la migraña, vos querés que se te vaya lo antes posible porque es insoportable. Les cuento que yo me agarró ataque de migraña manejando el auto, paré en una farmacia y le dije, dame un migral y un vaso de agua, le dije a la farmacéutica. O sea, es un dolor bastante insoportable como para que uno lo quiera terminar rápido. Después salieron otros, salió el solmitriptam, el risotriptam, el narotriptam, el L-triptam, el frobatriptam y el almotriptam. Como pasa siempre, cada laboratorio dice mi triptam es mejor que el otro. En general son más o menos todos iguales. Los últimos que salieron al mercado lo que han tratado de hacer es que el efecto sea un poquito más rápido. O sea, que en vez de 2 horas sea 1 hora 30, 1 hora 10, tratar de que el efecto sea un poquitito más acelerado. ¿Qué pasa si yo le di ergotamina o le di triptanes? Pasan horas y el tipo sigue con el ataque de migraña y no le modificó absolutamente en nada. Ese va a ser el paciente que va a venir a la guardia desesperado, diciendo, no doy más del dolor de cabeza que tengo. Usted ahí siempre va a tener que descartar que no tenga una hemorragia subaracnoidea, hacerle una tomografía. Pero en general es un jaquecoso que ya sabe que es jaquecoso, que ya viene en tratamiento con ergotamina o con triptanes. Entonces, bueno,
La probabilidad es baja si ya es un paciente que ya sabe que es jaquecoso. ¿Qué le puede dar? Bueno, se le puede dar antipsicóticos. Se vio que funciona bien la olanzapina. Se le da 2,5 de olanzapina, que es medio comprimido de olanzapina. El nombre comercial es el Onotran. Se le da medio comprimido cada 30 minutos hasta llegar a una dosis máxima de 10 miligramos. Otra opción es usar un viejo antipsicótico de primera generación que es la clorpromacina, que es el Ampliactil. Se pueden dar 10 a 15 miligramos. Algunos opiáceos pueden ser útiles, por ejemplo el tramadol. El tramadol se puede dar en gotas, entonces usted le puede dar 10 gotitas de tramadol y en general el dolor se le cede. Los pacientes que no responden a ninguna de estas medicaciones se termina dándole corticoides. Le puede dar meprednisona, 40 a 60 miligramos por día durante una semana, o dexametasona, 4 miligramos cada 8 horas durante algunos días. O sea que cuando usted tiene una migraña que no remite con nada, le da corticoides. ¿Cómo manejamos la migraña cuando es una migraña recidivante y crónica? Donde el paciente dice, mire doctor, yo tengo 4 episodios de migraña por semana, estoy desesperado, una chica me vino a ver de La Plata, tengo una beba chiquita, me tengo que ocupar de la beba de mi marido, estoy con la migraña 4 veces por semana tirada en la cama, no puedo hacer nada. En estos pacientes que tienen muchos episodios, vale la pena hacer profilaxis. La profilaxis es que tenés que tomar una medicación todos los días, todos los días. Pero la ventaja es que no tenés más migraña. ¿Qué medicaciones se usan? Bueno, yo he usado beta bloqueantes. Atenolol, en realidad entre 50 a 100 miligramos por día. Me dio muy buen resultado. Esta chica, por ejemplo, de La Plata, le di atenolol, se le fue la migraña. Me dice, mire doctor, el único día que tengo migraña es el día que empiezo con la menstruación. Le digo, bueno, ese día te tomas una ergotamina. Por un día no pasa nada. Pero seguís tomando el beta bloqueante porque eso, sí, no, me cambió la vida. Me dice, no tengo más ataque en todo el mes. ¿Mm? Se puede dar también bloqueantes cálcicos como el verapamilo, 80 miligramos cada 8 horas. Hay otro bloqueante cálcico que es la flunaricina. Ese lo he probado conmigo mismo y me funcionó. Vienen comprimidos de 5 miligramos y se usa de 5 a 10 por día. Yo probé algunas de estas medicaciones, pero yo no tengo migraña tan seguido. Yo tengo a lo mejor un episodio por mes, dos. Entonces, cuando son pocos episodios, no tiene sentido tomar una medicación crónica. ¿Mm? También tuve muy buen resultado con la amitriptilina. La amitriptilina es un antidepresivo, se usa en dosis bajas, 50 a 75 miligramos, se toma a la noche, da sueño. Tenía un señor de Berazategui con una migraña así importante, le di la amitriptilina, nunca más tuvo migraña. Algunos dicen que agregar al tratamiento aspirina, 300 miligramos por día de aspirina, disminuye el número de los ataques. Otra droga que se usa es el pisotifeno con Z, pisotifeno. Es una droga antihistamínica. Se empieza con 0,5 miligramos por día y se puede llegar a 1,5 miligramos por día. También da un buen resultado el topiramato, 50 miligramos por día, y el ácido valproico. Son drogas antiepilépticas que se usan en dosis bajas.
Si el paciente no responde a todas estas medicaciones preventivas, he tenido algún paciente que ha tenido que usar inyecciones de toxina botulínica. Le hacen inyecciones de toxina botulínica en la cabeza y en el cuello, y con eso se le va la migraña. El problema es que hay que repetirlo cada 9 meses. En los últimos 3, 4 años han salido al mercado 3 drogas de última generación, carísimas, salen más o menos $1000 por mes, y solamente se justifica su uso en aquel paciente que no le controla la migraña con ninguna otra cosa. Es el Erenumab, fue la primera que salió al mercado, se administra por vía subcutánea una vez por mes, 70 miligramos o 140 miligramos, produce constipación, congestión nasal y flash facial. Después salió el Fremanezumab. Todos estos inhiben al péptido relacionado con la calcitonina. El Fremanezumab también se dan 225 miligramos por mes, subcutáneo. Se ha usado también en la cefalea tipo clúster. El Galcanezumab, también por vía subcutánea. Y la última, todavía no aprobada para su uso, es el Eptinezumab. Como ven, en el libro tenemos lo último de lo último, hasta tenemos drogas que todavía no están aprobadas. Estas son drogas carísimas, solo se justifica usarlas en un paciente que usted probó todo y tiene una migraña grave y no se le controla con nada. Esos son un 2%, 1%, es un porcentaje muy pequeño. Igualmente es un gran avance de la industria farmacéutica porque esa gente antes no tenía tratamiento y realmente la pasaba muy mal. Bueno, ¿alguna pregunta de migraña antes de pasar a las otras cefaleas? Como ven, es un lindo tema, un tema muy interesante. Si a alguno le interesa, hay 2 revistas en el mundo de cefaleas. Una revista que se llama Headache, que es norteamericana, y una revista que se llama Cefalalgia, que es sueca. A mí, como me gustaba mucho el tema, yo me iba a la biblioteca del Fleni a estudiar migrañas, porque a mí me gustaba el tema, me gustaba todo el tema de cefalea, me parece un tema muy interesante y aparte muy frecuente, las 2 cosas. La ergotamina puede dar vasoconstricción, de hecho al dar vasoconstricción puede provocar a lo mejor algún caso de accidente isquémico transitorio. Pero en general en la práctica no he visto. Sí he visto Angor. Sí he visto Angor. Bueno, vamos a la cefalea tensional. La cefalea tensional es la cefalea más frecuente. De las crónicas, es la más frecuente de todas. Es un dolor persistente, molesto, que aparece en la zona temporal, o sea, arriba de las orejas, y que se extiende como si fuera una vincha. Te afecta como toda la cabeza, como si tuvieras una vincha colocada en la frente, arriba de las orejas y hasta la zona occipital. No es tan intenso, es molesto, pero no es intenso. Podés seguir haciendo tus tareas, pero es molesto. No tienen náuseas, no tienen vómitos, no tienen fonofobia, no tienen fotofobia. Yo siempre digo,
que es una cefalea que se diagnostica con los dedos. Usted se pone atrás del paciente y le comprime los músculos acá del cuello y se encuentra que tiene los músculos del cuello, que es un garrote, una contractura de los músculos cervicales terrible. Es muy predominante en el sexo femenino. ¿Por qué se produce? Bueno, hay dos grupos de pacientes. Unos que trabajan mucho con la computadora. Entonces usted les tiene que aconsejar que cada hora tienen que hacer 5 minutos de ejercicio con el cuello. Mover el cuello para la derecha, para la izquierda, para abajo, para arriba, porque si no los músculos del cuello se agarrotan y hacen estas cefaleas tensionales. Y después hay otro grupo de pacientes que son pacientes que ponen su emocionalidad en los músculos. Hay gente que cuando está tensionada pone la emocionalidad en la zona lumbar y hace lumbalgias. Y hay gente que pone su emocionalidad en la zona cervical y hace cervicalgias y cefalea. Es muy común, y como es muy común, suponete 20% de la población, podés tener pacientes que tengan dos cefaleas, que tengan jaqueca y tensional al mismo tiempo. ¿Qué hacemos con esos casos que tienen jaqueca y tensional? Si usted los interroga bien, el paciente le va a decir: mi cefalea es así, 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 así. Ahora, hay algunos días, cada tanto, que tengo una cefalea mucho peor, que me agarra alrededor del ojo, que me da ganas de vomitar, que no quiero ver a nadie, no quiero ver sol, no quiero ver luz, no quiero ver sonido. Entonces, claramente el paciente te está diciendo: tengo cefalea tensional y tengo migraña, tengo las dos cosas. El problema es que esta es bastante complicada para aliviar. Uno le puede recomendar que haga kinesiología del cuello, masajes, que se ponga almohadilla térmica, calor en el cuello, que se haga duchas de agua caliente. Se le pueden dar antiinflamatorios tipo AINES, relajantes musculares. Se puede usar dosis bajas de diazepam, carisoprodol, que es otro relajante muscular. Y usted le puede aconsejar que haga natación, que haga tai chi, que haga yoga y que haga meditación. O sea, todos ejercicios que tienden más a la relajación que a la contracción. Entonces, esto es lo que usted puede hacer con una cefalea tensional. ¿Alguna duda, alguna pregunta de cefalea tensional? Por acá no, profe. Bueno, vamos a la última de las cefaleas importantes o de mayor jerarquía, que es la cefalea que se llama histaminérgica, porque está mediada por una brusca liberación de histamina y que también se conoce con el nombre de clúster o cefalea en racimos. Esta es una cefalea más común en pacientes varones. Son pacientes mayores de 40 años, 40, 50 años. Tiene una característica. Aparece la cefalea a la noche, pero tiene una característica muy particular. Aparece a la noche siempre a la misma hora. Entonces el paciente dice: todos los días a las 3 menos 10 de la mañana, de la madrugada, me despierto con cefalea. Pero con esa precisión, 3 menos 10, no 3 y 10, 3 y cuarto, no, todos los días a las 3 menos 10.
no se sabe cómo el organismo regula que siempre aparezca a la misma hora. Y además es una cefalea que se agrupa en racimos. ¿Qué quiere decir esto, que se agrupa en racimos? El tipo, por ejemplo, tiene cefalea todo el mes de abril, todos los días a la noche en el mes de abril, y después desaparece. Y a lo mejor al otro año vuelve a tener en el mes de abril, otra vez todos los días en el mes de abril, y después desaparece. A veces puede tener más de un episodio por año. Es muy brusca la cefalea en su aparición, es muy intensa, muy intensa. No tiene aura. Algunos dicen que es tan intensa que ha habido pacientes que se quisieron suicidar por esta cefalea. Es pulsátil y es periocular. Y se acompaña de lacrimeo. El paciente dice, me lloro, tengo como me lloran los ojos. Congestión de los ojos se le ponen rojos. Congestión de la nariz, siente el paciente como que tiene rinitis o que está como con la nariz obstruida. A veces tienen flash facial, la cara se le pone vasodilatada, roja, y a veces pueden tener síndrome de Claude-Bernard Horner. El paciente durante el episodio está inquieto y a veces pueden tener diarrea, náuseas, vómitos durante el episodio. Ya estos tipos la pasan mal, pero no la pasan mal todos los días. El problema es que hay una minoría, supónganse un 10% o un 15%, que pueden desarrollar lo que se llama un clúster crónico. El clúster crónico lo tenés todo el año, pero además de que lo tenés todo el año, lo tenés cada 4 horas. Entonces el tipo te dice, me agarran los síntomas de clúster a las 8, a las 12, a las 3 de la tarde, a las 7 de la noche y a las 10 de la noche, todos los días, lo cual es un infierno. Es realmente muy, pero muy eh, molesto, ¿no? Muy invalidante. Eh, a veces se cambia la cefalea por un dolor muscular o visceral. Entonces el tipo le agarra un intensísimo dolor en el cuello de un lado. ¿Cómo te das cuenta que es clúster? Por la congestión ocular, la congestión nasal, o sea, tiene todos los síntomas del clúster, pero no tiene la cefalea, tiene el dolor intensísimo en el cuello. He tenido un paciente con un dolor intensísimo en la espalda, que no lo dejaba caminar, una contractura intensísima de los músculos de la espalda. Y a veces puede haber contractura de esófago o de colon. Cuando hay contractura así de colon se suele asociar a diarrea y se llama enteroclúster. Se ha visto haciéndole estudios a estos pacientes que tienen como cierta activación en el hipotálamo ventral del mismo lado que tienen la cefalea. Y algunos dicen que participaría algún tipo de núcleo hipotalámico que regula el ritmo circadiano, por eso todos los días a la misma hora. Se ha notado que estos pacientes tienen disminución de la melatonina, entonces tienen también dificultades en el sueño y es bueno agregarle melatonina para que duerman bien.
dos tercios de los que tienen clúster, en el clúster hay una gran liberación de histamina, que es una sustancia vasodilatadora, pero muchos pacientes termina provocando como una respuesta después de esa vasodilatación, que es una respuesta vasoconstrictora, y se pueden poner hipertensos. Dos tercios de los que tienen clúster tienen hipertensión. ¿Cómo se trata esto? Bueno, ¿cómo se trata el ataque agudo? Bueno, el ataque agudo mejora con ergotamina. Se le puede dar ergotamina en el ataque agudo. También se ha utilizado darle lidocaína intranasal al 4%. La lidocaína tiene como un efecto anestésico, entonces frenaría el ataque. Y también se vio que si usted lo pone a respirar una alta concentración de oxígeno, se lo coloca a 7 litros por minuto de oxígeno, en el 80% de los casos el ataque desaparece. Entonces, en el momento agudo, puedo hacer tres cosas. Puedo darle oxígeno, puedo darle lidocaína intranasal o darle ergotamina. ¿Qué pasa con los que tienen clúster crónico? Bueno, hay que tratar de que no tengan ataques, porque pobres tipos, si no, la pasan muy mal. Y ahí se ha visto que tiene mucha eficacia el verapamilo o el diltiazem, o sea, los bloqueantes cálcicos bradicardizantes. Yo, por ejemplo, tengo un paciente con diltiazem, 4 comprimidos por día de 60 miligramos, y con eso se le fue el clúster. También es muy eficaz el litio. Es la única enfermedad que se usa litio, además de la enfermedad bipolar. Justamente en este momento tengo un paciente que tiene bipolaridad y clúster. Entonces dije, bueno, buenísimo, le doy litio y mato dos pájaros de un tiro. Hice eso, le di litio, se le fue el clúster y se le corrigió la manía. ¿Mm? También cuando el paciente, suponete el tipo empieza en abril y tiene todo abril los ataques de clúster. Si vos le das corticoides, por ejemplo, una semana de corticoide, empezás con 40 miligramos y lo vas bajando lentamente, muchas veces se abortan los ataques, no tiene más ataques. Y se aconseja últimamente el agregado de la melatonina. La melatonina puede ser útil también para disminuir la frecuencia de los ataques. Se vio también que los que tienen clúster tienen una disminución de los niveles de testosterona por el clúster. Bueno, nos queda la hemicrania paroxística continua. La hemicrania paroxística continua es un dolor continuo que aparece en un lado de la cara. Pueden tener dolor todo el tiempo y sobre ese dolor todo el tiempo a veces tienen crisis como más intensas y pueden tener síntomas autonómicos y síntomas parecidos a los migrañosos. No es fácil de discriminar, pero hay una forma de discriminarla que es una cefalea que desaparece con indometacina. La indometacina es un analgésico que se usa poco porque tiene muchos efectos colaterales, pero se vio que cuando usted tiene una hemicrania paroxística continua, la indometacina hace que desaparezca la cefalea.
Después se ha descrito una cefalea neuralgiforme con inyección conjuntival y furia emocional. Tienen cefaleas, como si fuera una neuralgia que dura menos de 4 horas, un estado de furia emocional, inyección conjuntival, lacrimeo, obstrucción nasal, rinorrea, y se las trata como si se fuera una especie de episodio bipolar medio maníaco con la motrigina o con carbamazepina. Se ha descrito también la cefalea poscoito, puede aparecer hay pacientes que pueden tener la cefalea antes del orgasmo o la cefalea después del orgasmo. Pueden aparecer tanto en hombres como en mujeres. Y se puede prevenir con ergotamina o con AINES. Otra cefalea crónica que quiero que tengan en claro es la arteritis de la temporal. La arteritis de la temporal es una vasculitis que se ve en gente de más de 60 años, muchas veces en pacientes de 80 años. Es un poquito más común en mujeres que en varones. Se asocia a dolores musculares con mucha rigidez de la espalda, de los hombros y de las caderas. La cefalea se localiza en la zona temporal. Puede haber claudicación de la mandíbula, dolor en el cuero cabelludo. Y lo más grave de esta cefalea, que puede afectar a la arteria oftálmica y producir ceguera. En el laboratorio totalmente normal, pero tienen muy alta la eritrosedimentación, arriba de 100, y la fosfatasa alcalina alta. Yo he visto por lo menos 6 o 7 casos, algunos ya con compromiso visual. Se los trata con corticoides. En general se empieza con una dosis alta de corticoides y después se lo deja con una dosis pequeña de mantenimiento de 5 a 10 miligramos por día. Lo vamos a estudiar el año que viene cuando veamos las vasculitis. Bueno, creo que con esta están todas. Las que quedan son ya causas mucho más raras. Podríamos nombrar como última la neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino aparece en general en gente de edad avanzada, mayores de 60 años. Si usted ve una neuralgia del trigémino en una persona joven, tiene que pensar o que tiene una esclerosis múltiple o que tiene una esclerodermia. Son pacientes que cuando se lavan los dientes, cuando mastica, cuando se afeita, cuando bosteza o cuando traga, le aparece un dolor terrible en la cara. Pero es un dolor terrible. Le puede aparecer varias veces en el día. Suele empeorar con el paso del tiempo. Lo que tiene es que es un dolor que dura segundos, pero es intensísimo. Mejora mucho con carbamazepina. Si no responde a la carbamazepina, se puede usar gabapentin, se puede usar también amitriptilina. A veces, si no responden a tratamientos, terminan requiriendo tratamientos quirúrgicos que efectúa el neurocirujano. Bueno, con esto creo que hemos dado las causas más importantes de cefaleas crónicas. Ustedes lo van a repetir esto cuando el año que viene tengan neurología, van a ver de nuevo el tema de cefaleas crónicas.
Es un tema interesante, es un tema común, es un tema que afecta a mucha gente, muchos pacientes, y es interesante que usted lo sepa bien, justamente para discriminar si es una neuralgia de trigémino, si es una arteritis de la temporal, si es una jaqueca, si es un clúster, si es una cefalea tensional. Usted pueda por lo menos discriminar entre las 5 más comunes. ¿Mm? Bueno, no sé si quieren preguntar algo. Por acá Bueno, estamos bien, profe. Se entendió la clase. se vio que los pacientes con esclerosis múltiple, un 3% tienen neuralgia del trigémino. En general son pacientes jóvenes, porque la esclerosis múltiple suele aparecer entre los 30 y 40 años. ¿Mm? Y lo mismo la esclerodermia. La esclerodermia también cursa con neuralgia de trigémino en gente joven. A las 6 de la tarde, 6:30, vamos a dar la otra clase. Vamos a hablar de un tema muy importante que les vamos a preguntar en el examen, que es hemorragia subaracnoidea. Es un tema importante, un tema grave, y vamos a ver ahí que la importancia de la hemorragia subaracnoidea es que suele empezar con una cefalea, pero una cefalea aguda. En un paciente que no tuvo nunca cefalea, no es un jaquecoso, le aparece una cefalea aguda tremenda con un dolor de cabeza espantoso. Y usted siempre que le aparezca una cosa así, tiene que pensar en la hemorragia subaracnoidea, tiene que pedirle tomografía inmediatamente, inmediatamente. Lo vamos a desarrollar con más todo el tema, con todas las causas, por qué se produce y todo eso, lo vamos a desarrollar en la clase de las 6:30. Bueno, los dejo en libertad. Las clases de neuro son cortas, no son tan largas, así que creo que todavía mayor razón para que las estudien bien, porque no son cosas muy largas. Y tampoco son tan difíciles. Habrá algún tema un poquito más difícil, pero en general este tema, por ejemplo, no es un tema difícil. Si usted lo estudia, lo sabe. ¿Qué pasa muchas veces con los exámenes? Que les tomo tratamiento agudo de la migraña y me ponen la profilaxis. Y le pregunto a la profilaxis y me dicen el tratamiento agudo. Lamentablemente pasa eso. ¿Mm? O les pregunto clúster y no saben qué es el clúster. O le pregunto tratamiento de la cefalea tensional y no saben qué hacer. Esos son los errores que más vemos en los exámenes. Bueno, nos vemos a las 6:30. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe. Chau, chau.